Amado Padre, gracias te damos, Dios, por un día más, por este tiempo que tú nos permites, Señor, vivir. Gracias porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Y este día no es la excepción para nosotros, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu fidelidad, Señor. Queremos entregarte este tiempo, Señor, los primeros momentos de la mañana para decirte, Señor, que te amamos y que queremos leer tu palabra y aprender de ella para aplicarla a nuestras vidas. Quedamos en tus manos, Señor, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Hechos. Ayer empezamos el capítulo número 5 y hoy vamos a terminar leyendo los versículos del 17 al 42. Los apóstoles enfrentan oposición. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenía miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso, han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que le obedecen. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel, tenga cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron, cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios.
Los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Bueno, este es el final del capítulo 5 del libro de Hechos y vemos cómo en este episodio, en este relato, vemos la persecución que hay en contra de los cristianos. Yo pienso que en este momento estamos viviendo algo parecido y siempre lo hemos vivido, porque es que miremos el contexto que está sucediendo ahí. Tenemos una iglesia tradicional, una iglesia donde el Señor habitó en el templo, porque cuando el Señor le dio órdenes a Moisés de hacer el tabernáculo, de hacer el arca del pacto, y después Salomón hizo el templo, el Señor habitó en ese lugar que era el lugar santísimo donde estaba el arca, y estaba dividido por un velo, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Cuando Jesucristo viene como el Mesías prometido, Él viene y muere en la cruz por nuestros pecados, pero dice la palabra de Dios que el velo del templo se rasgó, o sea que el lugar santísimo ya quedó abierto para todo el mundo a través del sacrificio de Cristo. Anteriormente solo el sumo sacerdote entraba una vez al año y tenía que estar cubierto y haberse preparado y no haber tenido pecado. Inclusive lo colocaban amarrado con unas campanas, y si él no se demoraba mucho, de pronto no se movía, lo tenían que jalar, porque era señal de que había muerto, porque cuando una persona entraba a ese lugar, un sumo sacerdote con pecado, pues simplemente inmediatamente caía muerto. Entonces ellos lo sacaban, pero cuando Jesucristo paga por los pecados del mundo, por los pecados de todas las personas que lo reciban, el velo del templo se rasga a la mitad y esa parte queda abierta, dándonos la señal de que ya no solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, sino todo el que aceptara el sacrificio de Cristo en la cruz podía entrar a ese lugar santísimo. No es un lugar específico para decir, no, es que tenemos que ir al templo de Jerusalén y entrar al lugar santísimo. No, el lugar santísimo el Señor lo convierte en nuestro cuerpo, nuestro templo, porque al limpiarnos a nosotros con su sangre preciosa y al enviar el Espíritu Santo, ese Espíritu que subió en ese momento a los cielos cuando el Señor está en la cruz y ya entrega su Espíritu, ese Espíritu que sube es el Espíritu que después baja y entra en el cuerpo, en el templo de cada uno de nosotros. O sea que hoy nosotros tenemos la facultad, tenemos la gran bendición de que en nosotros habita el lugar santísimo, que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros tenemos acceso a ese lugar santísimo en una oración, en un momento donde nosotros nos disponemos a hablar con Dios, a orar, a meditar, a pedirle consejo. Él está en nosotros para dirigirnos, para ayudarnos, para bendecirnos, y no hay nada más precioso, más valioso en la humanidad que el tiempo que estamos viviendo hoy, que es el tiempo de la gracia, donde Cristo, donde el mismo Dios, el Espíritu Santo, está habitando en nosotros, y nosotros tener en nuestro cuerpo el lugar santísimo, donde solamente anteriormente en el antiguo pacto solo el sumo sacerdote podía entrar una vez por año. Hoy tenemos la oportunidad de entrar todos los días, a toda hora, en cualquier momento, a ese lugar santísimo, porque la presencia de Dios está en su cuerpo y está en mi cuerpo. Qué bendición tan grande esta que nosotros estamos viviendo. Lo que pasa es que no nos damos cuenta,
y muchas veces no aprovechamos esa oportunidad tan hermosa que Dios nos regala de poder estar en comunión con Él. Entonces, ¿qué pasa con este tiempo donde los apóstoles empezaron a predicar de Cristo, a hablar? La oposición que había de la iglesia tradicional era que si ellos hablaban, ellos iban a ser encarcelados, iban a ser latigados, y eso fue lo que pasó con los apóstoles en esa época. Los metieron preso por hablar de Cristo, y el Señor lo que da es señales de que Él está a cargo, de que Él los iba a defender, porque fue una promesa que el Señor hizo antes de decir: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No teman, vayan, hablen, prediquen, que fue la gran comisión de lo que el Señor nos dio a nosotros. Y Él dijo: yo estaré con ustedes. Y señal de eso era de que Él los metían presos y el Señor los sacaba sin que ni siquiera se rompiera o se abriera una puerta, porque ese es Dios respaldando a sus discípulos, respaldando a su iglesia, que es igual que lo que estamos hoy viviendo. El Señor nos está respaldando a nosotros. Cuando nosotros decidimos hacer la obra de Dios, cuando nosotros decidimos predicar a Cristo, el Señor nos respalda en todo lo que nosotros hagamos. Nosotros en la iglesia tenemos una iglesia pequeña, llevamos ya más de 3 años pagando un local donde pagamos $3,000, y hasta ahora nunca hemos dejado de pagar, solo una vez, y eso que nos lo regalaron, porque el Señor es bueno. El Señor siempre tiene cuidado de sus siervos, de las personas que están sirviendo, que están hablando, que están proclamando el Evangelio de Dios. Hoy tenemos una iglesia tradicional y otros creyentes, otros dioses, digámoslo así, porque es que en este momentico estamos igual que hace 2000 años. O sea, una iglesia tradicional, y de pronto en Roma había muchas creencias o muchos dioses diferentes, pero la iglesia tradicional había perdido el norte por la religión. Se había convertido solamente en una iglesia que hacía ritos. Y es lo que vemos hoy. La iglesia tradicional hace ritos en todos los momentos, para todos los actos, pero son simplemente ritos, son simplemente sacrificios que el Señor no acepta, porque el único sacrificio que acepta el Señor es el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora, el problema de la iglesia tradicional es que por estar haciendo ritos, por estar mirando todas las cosas que ellos han creado, porque muchas no las ha puesto Dios, ellos han dejado de buscar de la presencia de Dios. Igual que las otras religiones que no tienen, o que tienen un Dios falso, un Dios que no hace nada de milagros. Entonces vivimos en una época donde no se ven milagros, donde no se ven ningún acontecimiento que muestre o revele a Dios. Entonces nosotros, como creyentes en Cristo, nosotros tenemos que ser como son los apóstoles. En esa época, que los apóstoles, a pesar de que había una iglesia tradicional que estaba muerta, porque no había ninguna manifestación del Espíritu en ellos, y otros muchos dioses que tenían también de pronto iglesias, ellos empezaron a hacer milagros, y ser personas que estaban parados firmes, hablando de Cristo, hablando de Dios, mostrando la verdadera relación que tenemos que tener con Dios, diciéndole a todo el mundo: hey, hay un Dios que ya vino, ese Dios que estaban esperando la iglesia tradicional. Ya está aquí haciendo milagros, no está colgado en el madero, porque es que hay iglesias que todavía muestran a Jesucristo derrotado en un madero, y no, la cruz está vacía. Cristo se bajó de esa cruz y resucitó al tercer día. Eso es lo que tenemos que proclamar, no que está vencida, no es una iglesia muerta, no es una iglesia que no hace manifestaciones ni nada, porque Cristo está vivo y está haciendo milagros, y tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que eso es lo que nosotros tenemos que proclamar. Y mire que cuando las personas tienen sabiduría verdaderamente, en medio de la iglesia tradicional había una persona
llamada Gamaliel, era un erudito y era una persona que se veía que tenía comunión con Dios. Ese fue el maestro del apóstol Pablo, que más adelante lo vamos a ver. Y este hombre habla y dice eso: hey, mucho cuidado, oremos y pongamos a esta gente en libertad, porque podemos estar peleando contra Dios. Porque cuando se mata al líder de una revuelta, pues simplemente los seguidores de ese líder, pues después no van a saber qué hacer. Y lo que no sabía la iglesia de esa época era de que ese seguidor que habían matado supuestamente a Jesucristo había resucitado, y que él había enviado su Espíritu Santo, y que estaba ahora no como una sola persona, sino en medio de todos ellos a través de su Espíritu. Qué bendición tan grande, qué privilegio tenemos hoy en día. Es tanto el privilegio que los apóstoles en esa época, después de haber sido latigados, salieron contentos por haber sido dignos de haber sido castigados por el nombre del Señor. Así que así haya oposición, así haya lo que sea, tenemos que seguir hablando de ese Cristo resucitado. No dejemos de hablar, parémonos firmes, porque Dios nos respalda en todo momento. Y esa es la enseñanza que nos da el Señor hoy. No te preocupes, que yo estoy contigo, yo estaré contigo. Él está con nosotros. No nos dé miedo que cuando nosotros abramos la boca para confesar las maravillas que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y que Cristo murió pero también resucitó y está en nosotros, Él nos va a respaldar y nos va a ayudar en todo lo que hagamos. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Jesús, te damos gracias por esta palabra que tú nos has regalado hoy, Señor. Primero queremos pedirte perdón, Señor, porque de verdad que a veces no nos paramos firmes, Señor, así como tú nos muestras estos ejemplos tan grandes, Señor, de los apóstoles que se dejaron usar por ti, Señor. Porque ellos tuvieron la sensibilidad, tuvieron el carácter, la fortaleza de seguir adelante, Señor. Yo te pido, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos moldee, que nos guíe, que nos dirija y que nos fortalezca a cada uno de nosotros, Señor, para poder seguir llevando tu palabra a todas las naciones y a todas las personas que conozcamos, Señor. Gracias, papito lindo, por darnos esta oportunidad de predicar tu palabra, Señor, todos los días, leyéndola y explicándola, Señor, y meditando en ella. Te pido por cada persona que escucha estos audios, Señor. Bendícelo y ayúdalo. Quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.